Hola, nosotros somos el equipo número 4 y a continuación presentaremos algunas diapositivas creadas para comprender una operación unitaria cuyo propósito puede muy fácilmente imaginarse solo con saber su nombre. Me refiero a la extracción. El término extracción se refiere a la transferencia de una sustancia de una fase a otra. Sin embargo, el caso mayormente presentado es la extracción entre dos líquidos inmiscibles, es decir, que tienden a separarse cuando se les deja reposar en un mismo recipiente. Y es precisamente esta tendencia a la separación lo que se aprovecha para extraer un compuesto disuelto en una solución acuosa. Siendo un poco más específicos, al colocar en un mismo recipiente la solución acuosa donde está disuelto el compuesto que queremos extraer, la fase acuosa, y también un disolvente orgánico, la fase orgánica, lograremos a través de la agitación que los solutos se distribuyan en ambas fases. Dado que la fase orgánica y acuosa son inmiscibles, tenderán a separarse tras un tiempo de reposo. El recipiente utilizado debe ser un embudo de decantación, ya que una vez separadas las fases, se debe continuar con la recuperación de una de ellas a través de la llave del embudo y la otra por la parte superior del mismo. En esta operación es importante conocer la solubilidad del compuesto a extraer en las diferentes fases. La solubilidad debe ser mayor en el disolvente usado para la extracción que la del disolvente original. La relación entre la solubilidad del disolvente 2 y el disolvente 1 la representamos con la letra K y debe ser mayor a 1. Bien, ahora tenemos un diagrama de ejemplificación del proceso de extracción. Primero iniciamos con una fase acuosa que contiene el compuesto a extraer. Como primera extracción se obtiene una fase acuosa y una fase orgánica. Esta fase acuosa todavía puede tener parte del compuesto que se pretende extraer. Entonces nuevamente se hace una segunda extracción y la fase acuosa que se obtiene de ella se descarta y la fase orgánica se reúne con la fase de la primera extracción para hacer una fase orgánica reunida que contiene el compuesto extraído. Esta se lava con disolución saturada de cloruro de sodio para nuevamente tener una fase orgánica, en este caso con mayor pureza o con mayor concentración. Esta se seca, se elimina el disolvente y se obtiene el compuesto extraído. La disolución saturada de cloruro de sodio que resta se descarta. En este apartado tenemos algunos procesos representativos en la industria de extracción líquido-líquido. Tenemos como A soluto, acarreador como C y solvente como S. Tenemos como ácido acético, como soluto para este caso, acarreador agua y solvente acetato de etilo. Así como otros ejemplos que tenemos aquí, en donde se puede notar que que en este caso lo que predomina como acarreador es el agua, aunque también se pueden utilizar otros compuestos, otros acarreadores como el queroseno, aceite destilado, licores oxidados y como solvente se puede utilizar nuevamente agua, pero en este caso pues, se utilizan otros compuestos más específicos como el fenol, el dióxido de azufre, el furfural, el benceno, el propano y como soluto se tienen algunos ácidos, otros aromáticos o hasta algunas vitaminas, como en el caso de que tenemos como soluto vitamina A, como cargador aceite de hígado de pescado y como solvente propano. Bueno, estos son algunos ejemplos representativos en la industria que se tiene para la extracción líquido-líquido. En esta tabla están varios los que predominan o algunos de que se pueden ver en algunos procesos. Bien, ahora para los tipos de extracción tenemos la extracción con flujo cruzado. Es una cascada o una serie de etapas en las que el refinado R procedente de una etapa de extracción hace contacto con disolvente fresco adicional S en la etapa subsiguiente. La extracción con flujo a contracorriente es un esquema de una posible serie de extracciones simples en la que el disolvente S entra en la etapa de extracción más extrema y alejada al de la corriente de alimentación F, y las dos fases circulan a contracorriente entre sí. El objetivo es la transferencia de uno o más componentes de la solución de alimentación F al extracto E. Extracción fraccionaria es un sofisticado sistema para la casi completa separación de un soluto desde un segundo soluto, por extracción líquido-líquido. Los dos líquidos invisibles se desplazan en contracorriente a través del equipo, con la alimentación de los solutos cerca del centro del mismo. La relación de las velocidades de flujo de ambos líquidos invisibles se lleva de tal manera que una de las fases descarga el primer soluto en uno de los extremos del contactor, en tanto que la otra fase descarga el segundo soluto en el extremo opuesto del mismo. Otro modo de escribir la operación es que un disolvente primario S extrae o separa preferencialmente al primer soluto de la alimentación F y un disolvente lavador W depura el extracto libre
desde el segundo soluto indeseable. El segundo soluto sale al contactor en la corriente de refinado. Bien, ahora para equipos de extracción, como siguiente tema, se tiene la clasificación de los extractores. Como equipos de contacto por etapas, mezcladores o sedimentadores, se tienen mezcladores, recipiente con agitación, o mezcladores de flujo o tubería. En los sedimentadores se tienen no mecánicos, mecánicos auxiliares del sedimentador. Para equipos de contacto continuo o diferencial, tenemos extractores que funcionan por gravedad, sin piezas móviles que funcionan mecánicamente y extractores agitados mecánicamente, al igual que se tienen extractores centrífugos. Estos se tomarán con más detalle en las siguientes etapas de la exposición, en el cual se mostrarán los diagramas y definiciones del equipo. Mezcladores sedimentadores. En este se mezclan los líquidos invisibles, en donde se ocurre una transferencia de masa entre los líquidos con tendencia al equilibrio entre ellos y en donde los líquidos resultantes se separan uno del otro mecánicamente y son extraídos. Ventajas y desventajas. Entre algunas de las ventajas que tienen es que se puede establecer el grado de dispersión o la intensidad de la turbulencia a cualquier nivel por agitación mecánica, sin riesgo a una inundación ni una reducción de la capacidad del equipo, que los sólidos en suspensión se manejan de mejor manera y que la instalación horizontal de cascadas multietapas es útil cuando el techo de la sala es bajo y permite agregar más etapas si fuera necesario. Entre algunas de las desventajas se encuentran que la instalación horizontal común ocupa mucho espacio en el piso, que el volumen de los sedimentadores suele ser grande y esto eleva el primer costo del equipo, y que la necesidad de agitación requiere energía y equipo de agitación para cada etapa, lo cual puede ser costoso en inversión, operación y mantenimiento. En la figura 17 y 18 se muestran tanques representativos. Su contenido se agita por un impulsor, que es el de la figura 19 que pueden ver en la parte izquierda. Esto dispuesto en un eje vertical que entra por la parte superior de ambos tanques, como pueden observar. En la figura 20 se muestra un mezclador de chorro, que puede mejorar su suplemento con boquillas, como se muestra en la figura 21. Este puede considerarse dentro de esta categoría que ha resultado particularmente satisfactoria para la mezcla inicial de aceite y disolvente en un proceso duosol para el refinado de aceites lubricantes. En la figura 26 y 27 se muestra otro tipo de mezcladores de flujo agitado. En estos mezcladores se han presentado gran servicio en procesos de refinado de petróleo y procesos farmacéuticos, entre otros. Pasando a los extractores que funcionan por gravedad, tenemos las torres de riego. Bueno, estos son considerados los extractores más simples de todos, los que suponen dispersión de uno de los líquidos. Y bien, como se muestra en esta figura, son simplemente cascos vacíos provistos de medios para la introducción de los líquidos y para la salida de los mismos. Al no haber estructura interior en toda la parte activa de la torre, la fase continua tiene relativa libertad para circular de arriba hacia abajo, a lo cual se le denomina una mezcla axial, y ello conduce a velocidades de extracción reducidas por destrucción de las diferencias de concentración en la verdadera contracorriente entre los líquidos. Bueno, continuando, tenemos las torres con tabiques. Bueno, estas torres son cascos cilíndricos que contienen tabiques o pantallas horizontales para dirigir el flujo de los líquidos. Bien, aquí se puede mostrar que tienen como unas barritas. Bueno, los que se muestran en esta figura son las más representativas de los diseños más simples. En otros casos se usan tabiques de disco y rosco, que son anillos alternantes unidos al casco de la torre, y discos circulares centrados apoyados en barras verticales o en brazos que se prolongan hasta el casco. Bien, la finalidad de los tabiques es principalmente reducir la circulación vertical a la cual está expuesta la torre vacía y procurar tiempo de residencia algo más largo para la fase dispersa. Bueno, continuando. De este lado tenemos el extractor
de contacto de discos rotatorios. Bueno, este extractor mostrado de este lado tiene fijados al casco de la torre hay varios anillos, que son anillos estatores horizontales, y son tabiques en forma de anillo que dividen el extractor en varios pequeños compartimientos, cada uno da altura. Una serie de discos planos dispuestos en un eje central en cada compartimiento giran para proporcionar la agitación mecánica. Y bueno, esa es la finalidad del equipo. Continuando con el siguiente ejemplo, tenemos el extractor Mixco y similares. Bueno, este extractor consta de varios compartimientos formados por tabiques de anillo de estator, cada uno provisto de 4 tabiques verticales y un impulsor de turbina de paletas planas colocados en el eje. Pasando a lo que es el apartado de lo que es de la pulsación para la extracción de algunos equipos, se explicará esta siguiente imagen. Bueno, los medios de impulsión, podemos ver aquí en la figura 35, el mecanismo de impulsión más sencillo puede ser la 35A y podría constituir en una bomba recíproca ordinaria de la cual han sido eliminadas las válvulas de retención o un aparato similar fabricado especialmente para este objeto. Esta simple disposición permite un fácil ajuste de la amplitud de la pulsación por el ajuste de la carrera del émbolo de la bomba. Con respecto a la figura 35B, es un fuelle de metal o de plástico que puede también ser un diafragma flexible. Se mueve con movimiento recíproco, mecánicamente, hidráulicamente o incluso por un transductor eléctrico. Este aparato puede unir directamente al extractor, como se muestra, o por un tubo de conexión directamente al extractor, o por un tubo de conexión, como se muestra en 35A. Y bueno, pasando a la parte de los... Bueno, por último tenemos los extractores centrífugos. Indiscutiblemente son los más importantes de esta categoría. La rotación es en torno de un eje horizontal, del cual el cuerpo del extractor es un tambor cilíndrico, cuya construcción interior puede variar considerablemente. Y bueno, aquí podemos ver que tiene el rotor, la guarda del rotor, y tiene las entradas y salidas del líquido del cual se está extrayendo. Dentro de las variables a medir tenemos el coeficiente de distribución, la solubilidad de disolvente, la densidad, tensión interfacial, reactividad química y estabilidad, la corrosión, viscosidad, presión de vapor, punto de congelación, inflamabilidad y toxicidad. Y gracias por su atención.